Vimos ya que una manera de intercambiar energía entre el sistema y el entorno es, por ejemplo, dándole calor. Si nosotros supusiéramos que nuestro sistema fuera esta ollita con agua, ¿no? Y la ponemos en una hornilla, entonces el calor del fuego sería transmitido al agua y habría cierto intercambio de energía aquí. Esta es una manera de intercambiar energía, pero no es la única manera de darle energía a un sistema. En particular, por ejemplo, también podríamos darle energía a la olla si la levantáramos. Es un tipo de energía completamente distinta. La energía que se asocia con la temperatura se llama energía calorífica y si levantamos la olla tendríamos una energía distinta. No es la misma energía la que tendría la olla si estuviera al nivel, por ejemplo, del suelo, que si una mano la levanta hasta acá. Esta energía que se acumula al aplicar una fuerza a lo largo de cierta distancia se asocia justamente con el trabajo. Y en este caso sería energía potencial gravitacional. Eso lo vamos a ver más adelante. El tema es que cuando una persona aplica una fuerza constante a lo largo de un desplazamiento, produce lo que se conoce como trabajo y naturalmente, en este caso, la energía provendría de la mano que la levantó o del cuerpo que levantó la taza y quedaría acumulada en la ollita, de manera que si soltáramos la taza, esta caería hacia abajo, liberando así su energía y transformándola en otra forma de energía. Entonces, en este video lo que vamos a concentrarnos en estudiar es qué es el trabajo, que también es una transferencia de energía distinta a la calórica. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el trabajo es una forma de transferencia de energía. No es la única, ya vimos que también la energía calorífica es una forma de transferencia de energía, pero el trabajo es una forma de transferencia de energía mecánica. Es decir, se va a dar esta transferencia de energía a través del movimiento. Y lo que va a medir, digamos, el trabajo es qué tan eficiente es una fuerza que yo aplico sobre un cuerpo para producir desplazamiento. Entonces aquí tendría cierta fuerza que estoy aplicando a lo largo de un desplazamiento. Es decir, este cuerpo va a pasar de una posición inicial a una posición final. A esto le llamaré desplazamiento o también le puedo llamar R por vector de posición. Y entonces el trabajo va a medir qué tan efectiva es la fuerza para producir ese desplazamiento. El trabajo nos dice qué tan efectiva es una fuerza que se aplica de manera constante sobre el cuerpo. No se vale darle un empujoncito, ¿eh? Eso no produce trabajo. Necesitas aplicar la fuerza constantemente, sin soltar el cuerpo, ¿ok? Entonces, el trabajo nos dice qué tan efectiva es una fuerza que se aplica constantemente sobre un sistema para producir un desplazamiento. Para entender mejor esto, vamos a pensar la siguiente situación. Supongamos que yo quiero empujar una caja y voy a aplicar en cada caso la misma fuerza en términos de magnitud, es decir, por un lado voy a aplicar una fuerza en esta dirección, voy a aplicar una fuerza con cierto ángulo con respecto a la horizontal y voy a aplicar una fuerza en esta dirección. A esta le voy a llamar F1, a esta que tiene un ángulo θ 2, llamémoslo, le voy a llamar F2 y a esta que tiene un ángulo de 90 grados al que llamaremos θ3, le voy a llamar F3. El requisito es que
el tamaño de las flechitas sea exactamente el mismo, es decir, la norma de F1 tiene que ser igual a la magnitud de F2, que tiene que ser igual al tamaño de F3. Y entonces queremos analizar en cuál de estos casos voy a producir un desplazamiento más efectivo en la dirección X. El desplazamiento también va a ser igual en los tres casos. Voy a suponer que mi bloque en este caso se desplaza así. En este caso también se desplaza así. Ni siquiera les voy a poner letras distintas o números abajo a los desplazamientos porque es exactamente el mismo vector. Aquí no cambió ni la dirección, ni la magnitud, ni el sentido. Y entonces yo quiero saber cuál de estas fuerzas que estoy aplicando le va a ayudar más al desplazamiento. Aquí hay que pensar un poco. Entonces, imaginémonos. Si yo quiero desplazar este cuerpo en esta dirección, pues la fuerza aquí le ayuda. Toda la fuerza va en la dirección del movimiento y entonces toda la fuerza sirve para el movimiento. Aquí, si separamos esta fuerza en sus componentes, voy a borrar el ángulo, vemos que tenemos una componente F2Y y una componente F2X. De estas dos, ¿cuál creen que le ayude al desplazamiento? ¿Esta ayuda al desplazamiento? Pues realmente no, porque si yo apachurro para abajo no voy a desplazar para allá. Entonces realmente la única que le ayuda al desplazamiento es F2X. En este caso, de plano, el desplazamiento es perpendicular a la fuerza que estoy aplicando y la fuerza no ayuda nadita al desplazamiento, ¿ok? Entonces fíjense como en este caso, en este ejemplo que he puesto, podemos ver que la única componente que ayuda al desplazamiento es la componente X de cualquier vector. En este caso la componente X es 0 y en este caso la componente X es toda la fuerza. Pero siempre en general la que va a ayudar al desplazamiento es la componente que es paralela a ese desplazamiento. Y entonces vamos a definir el trabajo en términos de dos cantidades físicas, del desplazamiento producido o el desplazamiento a lo largo del cual estamos aplicando la fuerza y de la fuerza que estamos aplicando. Y entonces vamos a deducir la fórmula matemática así. No lo he dicho anteriormente, pero lo digo ahora. Al trabajo lo vamos a llamar W, le vamos a poner la letra W por su nombre en inglés, work. Y el trabajo es una cantidad escalar, es decir, no tiene dirección ni tiene sentido, solamente tiene magnitud. Para tener las cosas más claras, he repetido el dibujo de en medio aquí. Recordemos que el desplazamiento lo habíamos alineado con el eje X y la fuerza hacia cierto ángulo con el eje X, ¿no? Que teníamos aquí, que solo voy a llamar teta ahora. Entonces esta fuerza, a la que estoy llamando F, tenía dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Y vimos que la única componente que contribuía, digamos, al desplazamiento era la componente que estaba en X. Ahora esta componente, como vemos de nuestro triangulito, es el cateto adyacente al ángulo teta. Y como ya sabemos, el tamaño del cateto adyacente es F por el coseno de teta. Y esa es la única componente que contribuye al trabajo, ¿sale? Entonces, vamos a decir que matemáticamente el trabajo depende de dos cosas. Por un lado, depende de la fuerza. A mayor fuerza, naturalmente, vamos a meterle más energía al sistema. Sin embargo, ya vimos que no todas las componentes de la fuerza contribuyen, solo contribuye la componente que es paralela al desplazamiento. Entonces, digamos que vamos a decir que el trabajo solo depende de F coseno de teta.
Por supuesto, mientras más largo sea el desplazamiento a lo largo del cual yo aplico la fuerza, pues más energía estoy metiendo. O sea, no es lo mismo empujar una caja a 1 metro que empujar una caja a 15 metros. Entonces, el desplazamiento también es una de las variables de las cuales depende el trabajo. Como a mayor fuerza en X, mayor trabajo, entonces estas dos cantidades son directamente proporcionales y pongo la fuerza en X arriba, que es F coseno de teta. Y como a mayor desplazamiento, también mayor trabajo, entonces el desplazamiento y el trabajo también son directamente proporcionales y también lo pongo arriba en la fórmula. Y por una cuestión de elegancia, vamos a poner lo más alto primero y lo más chaparro después, y escribimos que el trabajo es igual a F por D por coseno de teta. Esta es la fórmula que nos va a dar el tamaño del trabajo, que es una cantidad escalar. Y en esta fórmula solo hemos usado el carácter escalar de tanto la fuerza o la componente de la fuerza en X como el desplazamiento. Sin embargo, hay una manera de escribir esto vectorialmente, que es con el producto punto. A esta expresión le vamos a llamar W mayúscula por trabajo y va a formulario. En algunos libros, en la literatura, también se puede encontrar como W igual a F por R por el coseno de teta, donde R es exactamente igual a D. Y ya, simplemente es una cuestión de nomenclatura, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo sé cuál es el ángulo teta que voy a tomar? Esto va a ser importante cuando quieran resolver problemas y les voy a decir el truco que a mí me ha funcionado. Para no fallarle con el ángulo, lo mejor es poner los vectores F y D o F y R, colita con colita. Los cortan y los pegan colita con colita. Y el ángulo más corto entre ellos será el ángulo teta. Por ejemplo, en este caso teníamos una caja, el desplazamiento estaba para acá y la fuerza estaba para acá. Entonces, lo que yo sugiero que hagan es que pongan un sistema coordenado nuevo, corten y peguen el primer vector. El primer vector es el que se les dé la gana, ¿eh? Por ejemplo, aquí, acuérdense que esta es la colita del vector, entonces la voy a poner, no puedo cambiarle el ángulo, no puedo cambiarle el tamaño, no le puedo cambiar el sentido. Fuerza, así. A veces a mí me gusta imaginarme que lo que hice fue empujarlo de la colita hasta que se fue para acá, pero siempre la colita tiene que quedar en el origen y el vector de desplazamiento también lo ponemos con la colita en el origen. Y el ángulo entre ellos, el más corto, es este θ. Si se fijan, originalmente yo había puesto θ aquí, pero si prolongo la línea sobre la que se encuentra F, ese ángulo es exactamente igual a este ángulo. Aquí a lo mejor no tiene mucho caso, no se ve su utilidad, pero lo van a ver en otros problemas. Finalmente, veamos qué unidades tiene el trabajo. Como vemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, entonces las unidades del trabajo van a ser las unidades de la fuerza por las unidades del desplazamiento. Acuérdense que el coseno no tiene unidades. Esto se escribe así matemáticamente. Para expresar unidades, lo que hacemos es poner la variable física entre corchetes y esto se lee como las unidades del trabajo.
Y en este caso, las unidades del trabajo van a ser igual a las unidades de la fuerza por las unidades de la distancia. La fuerza, como sabemos, tiene unidades de newtons y la distancia en el sistema internacional tiene unidades de metro. Y si desglosamos lo que son los newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro, vemos que esto también equivale o lo podemos escribir como 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esta unidad se usa tanto que tiene un nombre y ese nombre es un joule, que fue el señor que la inventó. Se escribe así, J. Esto será útil que lo tengan a la mano, si quieren pónganlo en el formulario, si no quieren no, pero el chiste es que las unidades del trabajo y la energía, porque acuérdense que el trabajo es simplemente transferencia de energía, entonces la energía también se va a medir en joules. Se escriben joules, aunque los españoles les dicen julios. A mí la verdad me hace un poco de gracia eso, y yo les digo joules, ¿ok? Y valen eso, un joule es igual a un newton por metro. Y ya está.